Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a un nuevo comentario de la lección de la escuela sabática, que en esta oportunidad el Señor Dios nos regala la preciosa ocasión para poder discernir, estudiar, comprender en las Sagradas Escrituras la forma en la que sucede el arrepentimiento. Dios anhela que nosotros vayamos a Él. Pregunto, ¿pero esto nos es posible? ¿Nos es posible ir a Cristo por nosotros mismos? ¿Le es posible al hombre, sin que le sea dado del cielo, ir a Cristo con todo su corazón? De esto se trata nuestra lección. De esto se trata nuestro estudio. Necesitamos comprender cómo sucede, cómo opera, cómo funciona el arrepentimiento en el ser humano, que no es otra cosa que un don dado por Cristo. Vamos entonces a estudiar las Sagradas Escrituras para mirar esto en las palabras del Señor. En la palabra de Dios encontraremos la respuesta a nuestras preguntas. Así que en el nombre del Señor, antes de orar, solamente quisiera recordar que si usted tiene algún comentario, alguna inquietud o pregunta, entonces le esperamos el día sábado a las 8 de la mañana, hora de Venezuela, para que usted comparta junto con nosotros en la gracia de Cristo de nuestro comentario totalmente en vivo de la lección de la escuela sabática, transmitido por los canales en YouTube de Lifestyle Conquest y de Preach Manuel, y en Facebook a través de las páginas Megáfono Adventista, Fundamento Adventista, Lifestyle Conquest y también Preach Manuel. Que el Señor entonces les bendiga y que cualquier inquietud o pregunta usted pueda hallar respuesta en vivo junto con nosotros en la gracia de Jesucristo. Ahora sí, vamos entonces a orar y de inmediato abriremos el texto bíblico en el libro de Deuteronomio, capítulo número 30. Oremos. Nuestro Padre Celestial, nuestro bendito Señor y Dios, delante de ti, Señor, nos atrevemos a entrar ante tu trono en santa audiencia, solamente escondidos en los méritos perfectos, santos, completos y justos de nuestro Cristo Jesús. Y allí, Señor, delante de ti, en el nombre de Cristo, como si fuese Cristo que lo pidiera para sí mismo, nosotros pedimos, nos sea concedido, Señor, el don de tu Santo Espíritu para que ilumine, auxilie, ayude nuestras mentes y corazones, porque de otra manera nos es imposible comprender tu palabra. Perdona nuestros pecados y faltas, Señor. Perdona nuestros defectos de carácter. Y mientras contemplamos a Cristo en las Sagradas Escrituras, permite, Señor, en tu gracia que seamos transformados de gloria en gloria, a la semejanza de aquel Cristo que contemplamos, cercano a nosotros en tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo número 30. Y vamos a enfocar nuestro estudio en esta ocasión en los versículos 1 al 10, tratando de mirar en el resto de las Escrituras cómo es que opera el arrepentimiento de acuerdo con la Biblia. Vamos a mirar Deuteronomio capítulo número 30, versículos 1 al 10. La Escritura dice lo siguiente: sucederá, note esto, Dios conoce el futuro. Y así como conocía de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre tentado por Satanás, Dios sabía de antemano
pues conoce el fin desde el principio, que Israel fallaría en la tierra que le fue prometida. Israel también fallaría, se iría en pos de otros dioses, pero aún así, la fidelidad de Dios permanece. Dios se mantiene fiel, con el pleno propósito de cumplir aquello que estaba oculto en el misterio de Dios desde los días de la eternidad, traer a Cristo por medio de Israel y hacerlo nacer en esa tierra, para que de esa tierra brotara la salvación, como estaba anunciado en los siervos, los profetas. Cristo, siempre Cristo, es la razón, la finalidad del cumplimiento de toda promesa de Dios, porque todas las promesas son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén. Ahora mira esto. Dice entonces, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? La bendición y la maldición. Nota esto. Todas estas cosas vendrían sobre Israel. ¿Por qué? Porque Dios ya conocía lo que acontecería con este pueblo cuando entrara en la tierra. Sigamos entonces leyendo. Dice el texto, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. ¿Qué está diciendo el versículo? El versículo está diciendo que Israel, pasado el río Jordán, entrado en la tierra prometida, Israel pecaría contra Dios, Israel se prostituiría en pos de otros dioses, tanto la bendición como la maldición vendrían delante de él, y Dios ejecutaría el máximo escalón y peldaño de todas las maldiciones que Dios menciona aquí en Deuteronomio. ¿Cuál es esa peor de las maldiciones? Es el exilio. Israel sería arrebatado, llevado de la tierra a morar de nuevo en tierra extranjera. Y allí, dice el Señor, cuando te arrepintieres, por eso dice el versículo número 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aún, versículo 4, aún cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Versículo número 6, versículo absolutamente clave. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tus hijos. Nota, y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Llegamos con el versículo número 6 a un punto que es extraordinariamente importante. No podemos, la verdad, exagerar la importancia del versículo 6. La importancia de que el texto diga que es Dios mismo el que circuncidará el corazón del pueblo y de su descendencia. ¿Para qué? Mira lo que dice el texto. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Nota la cadena lógica que el versículo establece. Mira esto. La vida proviene de Dios. La vida en la tierra está condicionada a la obediencia.
La vida en la tierra que Israel va a heredar está condicionada a la obediencia. En otras palabras, de acuerdo con el libro del Deuteronomio, permanecer en la tierra que Dios, permanecer en la tierra que Dios le dio por heredad a los padres de aquella generación, que le prometió a los padres, permanecer en esa tierra es resultado de obedecer. Si el pueblo no obedece, será llevado a tierra extranjera, como esclavos, como siervos, como exiliados. ¿Ok? Ahora nota esto, mira la cadena lógica. Pero para permanecer en la tierra, entonces, es necesario obedecer. Pero para obedecer, necesita el pueblo amar a Jehová su Dios con todo el corazón y con todo el alma. Escucha. Pero para poder amar a Jehová Dios con todo el corazón y con todo el alma, primero necesita el pueblo ser circuncidado de corazón. Pregunto, ¿en qué consiste entonces esta circuncisión que lleva a amar con todo el corazón, que lleva a obedecer, que lleva a permanecer en la vida? Eso es lo que el versículo 6 nos está diciendo. En otras palabras, escucha esto. No hay ni es posible la obediencia si no hay amor de todo corazón y de todo alma. ¿Te das cuenta? Pero no es posible amar a Dios con todo el corazón ni con todo el alma. Y atención, ni siquiera es posible que le demos el corazón con todo lo que eso significa. No nos es posible dárselo si primero Él no lo circuncida. ¿Te das cuenta? ¿Y qué es circuncidar? Como lo vimos en Deuteronomio capítulo 10, es retirar el prepucio del corazón. Aquello que impide que Israel se someta. Aquello que impide que el ser humano doble su cerviz delante del Señor. Aquello que impide que mi corazón lo ame debe ser tratado, debe ser retirado, debe ser anulado por nuestro Señor. Si Dios no hace eso primero, no podremos entregarle el corazón cuando Él lo pida de nosotros, cuando Él lo reclame para sí. No podremos entregárselo, no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a mirar aquí? ¿Cómo sucede esto entonces? ¿Cómo es que Dios nos dice, dame todo tu corazón si yo no puedo hacerlo? ¿Cómo sucede esto? ¿Qué es lo que Dios hace? ¿De qué se trata esa circuncisión, esa obra de Dios en el corazón para que el arrepentimiento, para que el amar a Dios de todo corazón y de toda alma, para que la obediencia, para que la vida sea posible? ¿De qué manera sucede eso? Ok, vamos a mirar en la Escritura cómo es que funciona el arrepentimiento. ¿Cómo es que esto se da? Ok, en primer lugar, vamos a mirar lo que es Deuteronomio 30 en los profetas de Israel. Solamente vamos a mirar 2 profetas, ¿ok? Porque Deuteronomio 30 no está edificado sobre el pacto antiguo. Cuando decimos pacto antiguo nos referimos al hecho de que Deuteronomio 30 no está edificado sobre la base de las promesas de obediencia del pueblo a Dios, como estuvo basado el pacto en Éxodo 20, el pacto en el Sinaí, que el pueblo concertó con Dios al decirle a Dios, todas las cosas que tú has dicho haremos y obedeceremos. Este pacto antiguo, edificado sobre promesas humanas de obediencia, quedó roto en el mismo monte Sinaí. Y Dios nunca lo restableció. Lo que Dios restablece es el pacto eterno para el pueblo. Dios lo restablece
en virtud de Cristo como mediador. Por eso Dios no vuelve a esperar, ni espera, ni consulta con el pueblo, sino que Dios decide, en virtud de Cristo, prolongar su misericordia, porque con amor eterno los había amado, y en virtud de la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios prolonga su misericordia al pueblo, y al restablecerle las nuevas tablas, al restablecerle su favor, al momento de edificar tabernáculo aún fuera del campamento, Dios estaba haciéndolo en virtud del pacto eterno establecido entre Él como Padre y Cristo su Hijo. Ahora mira esto. Deuteronomio 30, entonces, sabiendo que Israel va a fallar, Dios promete introducirlos a la tierra. ¿Cómo es que Dios los introduce a la tierra sabiendo que Israel va a desobedecer? Porque el pacto, porque las promesas de Deuteronomio 30 están edificadas sobre la inalterable promesa del pacto eterno, el inalterable juramento entre el Padre y el Hijo, ese compromiso solemne establecido desde antes de la fundación del mundo. Es lo que fundamenta Deuteronomio 30. Porque si fuese por la obediencia del pueblo, Dios, que sabe que el pueblo va a fallar, Dios no lo hubiese metido a la tierra. ¿Te das cuenta? No lo hubiese introducido a la tierra prometida. Pero Dios lo hace en virtud del pacto eterno, para traer a Cristo y alumbrar en el rostro de Cristo la gloria de Dios. Ahora mira entonces. Este pacto eterno, con referencia directa a Deuteronomio, aparece de nuevo, por ejemplo, en Jeremías 31, aparece en Jeremías 32, aparece en Ezequiel 36. Mira lo que sucede, por favor, en estos pasajes. Vamos a mirar en primer lugar Jeremías capítulo número 31. Mira esto. Jeremías capítulo número 31, versículo número 1. Vamos a mirar el contexto de Jeremías 31. Vamos a mirar qué es lo que está ocurriendo aquí. Versículo número 1 de Jeremías 31. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. ¿Estás viendo esta promesa? Atención, dice así. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Versículo 4. Mira en qué circunstancia se hace esa declaración. Mira en qué circunstancia. Versículo 4. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Versículo número 7. Regocijaos, dice Jehová, en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír alabanza y decid, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. ¿Por qué? Versículo 8, escucha. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra. Y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. ¿Qué está diciendo Dios? A ver, en este capítulo de Jeremías 31, donde aparece el pacto eterno, el nuevo pacto prometido al mundo, pregunto, ¿en qué contexto aparece? En el contexto de lo que sería el cumplimiento de Deuteronomio 30. Es decir, cuando Jeremías escribe, Deuteronomio 30 ya se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque el pueblo se encuentra cautivo, esclavo, exiliado en Babilonia.
¿Y qué hace el pueblo en Babilonia? El pueblo está en Babilonia porque le vino la maldición de Deuteronomio 30, de Deuteronomio 28, 29. Por la desobediencia que Dios ya sabía, el pueblo fue exiliado y llevado cautivo a Babilonia. Cuando Jeremías 31 se escribe, el pueblo está en Babilonia y Dios le hace la promesa de volverlo a la tierra. Eso es Deuteronomio 30, eso es lo que estaba diciendo Deuteronomio 30, desde el versículo 1 al 10. Entonces vamos a mirar lo que dice la repetición de Deuteronomio 30, pero ahora en palabras de Jeremías. Y también lo vamos a ver en palabras de Ezequiel. Mira esto. Versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Atención, ¿cómo le llama ese nuevo pacto en Jeremías 32? Mira cómo le llama. Versículo número 40, Jeremías 32, 40. ¿Cómo se le llama ese nuevo pacto? Mira cómo se le llama. Y haré con ellos pacto eterno. ¿Te das cuenta? Jeremías 32, 40 le llama al nuevo pacto de Jeremías 31, 31 pacto eterno. Porque el nuevo pacto y el pacto eterno son una y la misma cosa. Ahora nota esto. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. El pacto estipulado y concedido o concertado por el pueblo con Dios cuando Dios les ofreció su pacto. Ellos concertan un pacto antiguo con el Señor basado sobre promesas humanas y ese pacto es invalidado por ellos. Dice entonces, versículo número 32. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, yo fui fiel a ellos y ellos fueron infieles a mí. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cómo comienza esta promesa primera del pacto nuevo, pacto eterno, que se le promete a Israel y a la casa de Judá en cumplimiento de Deuteronomio 30? ¿Cómo comienza la promesa? Mira cómo comienza. Daré mi ley en su mente. ¿Dónde? En su mente. La daré. Es una dádiva, es un don. Dios es el responsable que ejecuta la obra. Dios lo promete porque Él es el que lo hace y lo hará. Escucha esto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Te das cuenta cómo comienza la promesa? Una de las primeras promesas del nuevo pacto, del pacto eterno. ¿Cómo comienza? Dios promete. Y cuando Dios promete algo, queridos amigos, Dios promete en Cristo. Porque todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Él, amén. Dios promete por medio de Cristo, porque Cristo garantiza el cumplimiento de esa promesa. Dios promete en Cristo escribir su ley en la mente y en el corazón. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? De Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32, versículo número 38 al 40. Vamos a mirar lo que serían las mismas palabras del capítulo 31, pero ahora formuladas en el 32. Mira lo que dice. Versículo 38. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. ¿Es lo mismo? Claro que es lo mismo. Mira el 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Nota que la promesa, escribiré mi ley en su mente y en su corazón, es reformulada en el 32-39 como les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Señoras y señores, Dios cuando promete circuncidar el corazón, es que Dios da, regala, otorga. Dios promete y da
un corazón nuevo. Es un corazón obediente, es un corazón circuncidado, es un corazón renovado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Sigamos leyendo. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Versículo 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Nota esto. Arrepentimiento en griego es teshuvah, volverse a Dios. Pero para que el hombre pueda volverse a Dios, primero Dios tuvo que decidir por medio de Cristo y en Cristo no volverse atrás de hacernos bien. ¿Te das cuenta? Antes de que tú y yo podamos volvernos a Él, Él decidió no volverse atrás, sino seguir haciéndonos bien. Por eso es posible el arrepentimiento, porque Dios decide no volverse atrás de hacernos bien y regalarnos un nuevo corazón circuncidado, capaz de oír a Dios y responder ante Él. ¿Te das cuenta? ¿Cómo funciona esto? Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo ahora en los mismos profetas, que sería el recuento, el repaso, el recordatorio de Deuteronomio 30, ahora esta vez en Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo número 24. Vamos a mirar si se trata de un recuento también de Deuteronomio 30. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 nos dice así. Leamos. Y yo os tomaré, es versículo 30, capítulo 36, versículo 24. Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Pregunto, ¿es exactamente ese el contexto de Deuteronomio 30? Es exactamente el mismo contexto. Y ahora mira la promesa del nuevo pacto, del pacto eterno, en palabras de Ezequiel, que serían un recuento, cumplimiento de Deuteronomio 30. Mira esto. Dice así. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo número 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré. ¿Quién es el que lo hace? ¿Quién es el que lo promete? ¿Quién es el responsable? ¿Quién asume el deber? ¿Quién asume el deber para cumplir su promesa? ¿Quién lo asume? Lo asume Él, lo asume Dios. Dios no es un Dios que nos dice, si tú quieres que yo siga haciendo mi obra en ti y si tú quieres que yo siga siendo fiel para ti, tienes que darme tu corazón. Debes venir a mí. Debes entregarme tu corazón si tú quieres que yo siga siendo fiel para ti. Por amor al cielo, eso es exactamente lo que Dios no es. Dios nos dice, tú no puedes venir. Tú no puedes darme el corazón. Tú no puedes. Pero yo que puedo. Yo que di a Cristo para cumplirlo. Yo que te doy a Cristo por garantía. Yo que te doy a Cristo. Te daré un corazón nuevo. Te limpiaré
y pondré mi espíritu y entonces te haré obediente. Por eso dice el texto, y haré. ¿Qué cosa hará el Señor? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién lo hace? ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Quién hace la promesa? Lo hace Dios. Dios es el que hace la obra. Y para que ese arrepentimiento, para que ese regreso a Dios, para que volver a Dios sea posible, Dios tiene que hacer una obra de purificación, de regeneración, de limpieza, de recreación de un nuevo corazón en el ser humano para que esto sea posible. ¿Y qué nos dice el resto de las Escrituras acerca de esto? Vamos a mirar en primer lugar lo que sería cronológicamente la predicación apostólica mientras crecía en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira la predicación apostólica. Hechos de los Apóstoles. Vamos allá, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, versículo número 30 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 30 en adelante. Mira lo que dice aquí el Señor. Dice así: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. ¿Quién levantó a Jesús? Fue Dios, porque Cristo sería la señal. Cristo sería el estandarte levantado en medio de las naciones para que de las naciones salieran los cautivos. Los esclavizados por el pecado saldrían de la cautividad cuando Dios levantara a Cristo por estandarte y pendón, y de las naciones los cautivos en pecado pudieran salir. Por eso dice el Evangelio de Juan en Juan capítulo número 12, que ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dios levantó a Cristo para atraer a la humanidad por el amor que brota de la cruz. ¿Te das cuenta? Entonces mira esto. Dice Pedro entonces, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra, por príncipe y salvador. Lo exaltó allá arriba, entronizándolo a la diestra del Padre. Dice, ¿para qué? Porque cuando Cristo es entronizado a la diestra de Dios, Cristo gana, confirma su derecho que ya existía en virtud de la palabra de la promesa, pero ahora existe en virtud de la sangre derramada. Cristo se confirma como el heredero de todas las promesas de Dios para hacernos coherederos juntamente con Él a nosotros, ganando el derecho por sangre, derecho que ya existía en virtud de la palabra, de dispensar sus ricos dones a los hombres, los dones del pacto. Y en medio de esos dones, incluido dentro de esos dones, está ¿qué cosa? El arrepentimiento. Por eso dice el texto, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Escucha esto. Tan imposible es recibir arrepentimiento sin Cristo que es recibir perdón de pecados sin Cristo. Y eso es clave. Y eso es claro en el texto. Mira esto. Sigamos adelante. ¿Recuerdas cuando la predicación apostólica alcanzó la casa de Cornelio? En Hechos capítulo número 10. Vamos a mirar lo que ocurrió. Hechos capítulo número 10. Pedro es invitado, llevado por Dios por medio del ángel a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro llega y abre su boca delante de la familia de Cornelio, nota lo que sucede. Atención. Dice Pedro en el versículo 34 de Hechos de los Apóstoles capítulo 10.
En verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Así que Dios ahora estaba atrayendo a Cristo a todos los miembros de la humanidad, sin importar la nación. Dios estaba atrayendo a Cristo a los hombres. Ahora mira esto. Versículo número 43 y 44. De este, dice Pedro, dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Versículo 44. Escucha esto. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y cuando la iglesia escuchó este testimonio de parte de la boca del mismo Pedro, de que cuando él aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, ¿qué es lo que la iglesia dijo? Mira esto. Hechos capítulo número 11. Vamos a mirar lo que la iglesia dijo. Atención. Dice el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo número 15. Mira lo que dice Pedro. Y cuando empecé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17. Si Dios pues les concedió, les dio, les otorgó, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Versículo 18. Ahora mira la respuesta de la iglesia. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios. De acuerdo con el contexto, ¿qué fue lo que Dios dio a los gentiles? El Espíritu Santo. Ahora mira lo que dice aquí. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué es lo que concede el arrepentimiento? Es la obra del Espíritu Santo en el corazón. Esta obra del Espíritu Santo en el corazón, que limpia, que purifica, que regenera, también es la obra que habilita, influye, mueve al hombre para que reciba el arrepentimiento que Cristo anhela darle como un don de su gracia del pacto eterno. Este Espíritu Santo que influye, que se mueve, que llama, que ilumina a todo hombre que nace y vive sobre la tierra, es un don comprado por la sangre preciosa de Cristo, que ganó el derecho de iluminar a todos los hombres que vienen a este mundo. ¿Te das cuenta? Es una obra universal que realiza Cristo en cada hombre y mujer que vive sobre la faz de la tierra. Porque Dios atrae y quiere atraer a todos a sí mismo. Pero ahora vamos a mirar esto. Vamos a mirar a Pedro volviendo a contar su historia en Hechos 15. Vamos a mirarlo rápidamente. Este es Pedro volviendo a contar su historia en Hechos 15. Mira lo que dice aquí. Atención. Dice Hechos 15, versículo número 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, atención, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió
que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Dios escogió eso. Ahora escucha esto. Y Dios, versículo 8, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y vamos a mirar esto. Atención. Y ninguna diferencia, versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Qué sucedió cuando les dio el Espíritu? Mira lo que sucedió. Versículo 9, purificando por la fe sus corazones. De manera que el Espíritu Santo que desciende sobre ellos en Hechos 10 es interpretado por la iglesia temprana como el don del arrepentimiento para vida y es reinterpretado por Pedro en Hechos 15 como la purificación que Dios realizó en sus corazones. Hermanos, la circuncisión del corazón que hace posible que amemos a Dios, que hace posible la obediencia, que hace posible la vida en la tierra, incluso en la tierra nueva, es la obra del Espíritu Santo, que habilita al hombre por medio de una purificación, de un avivamiento, de una resurrección de su conciencia, que resulta solamente de ceder, de consentir a la influencia atractora, atrayente, mejor dicho, de parte de Cristo, que nos atrae a Él. Solo hay que ceder, solo hay que consentir, solo hay que dejar de resistirse y oponerse. Y la obra del Espíritu que purifica y regenera habilitará el corazón para recibir el don del arrepentimiento y así ser llevado a Cristo Jesús. ¿Dice eso la Escritura? Escuchen esto. Ustedes saben que el Evangelio de Juan en el capítulo 12, cosa que ya citamos, dice: a todos atraeré a mí mismo si fuere levantado de la tierra. ¿Recuerdan? Eso está en Juan capítulo 12, versículos 31 al 33 y termina la sección del pasaje diciendo: y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. En otras palabras, Jesucristo atraería a los hombres desde la cruz del Calvario. Habiendo sido levantado en la cruz, Jesucristo atraería a los hombres así. Ahora escucha esto. Este mismo evangelio, el evangelio de Juan, en el capítulo número 6, nos dice lo siguiente. Capítulo número 6, versículo 44. Dice así: ninguno, y esta es palabra de Cristo, esta es palabra del Maestro, es palabras del Salvador. Mira lo que dice el Señor. Ninguno puede venir a mí, ninguno, si el Padre que me envió no le atrajere, no le trajere. ¿Te das cuenta? Ahora escucha esto. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escucha esto. Proceder al arrepentimiento, como diría Romanos 2:4, guiados por la benignidad de Dios que nos atrae a Él, que nos guía al arrepentimiento, proceder al arrepentimiento habiendo cedido a la influencia del Espíritu que regenera, purifica y nos atrae. Este arrepentimiento es un don de Dios que equivale a una resurrección presente, porque aquel que es traído por el Padre, Cristo garantiza que resucitará en el día postrero. ¿Y por qué garantiza que resucitará en el día postrero? Porque al oír la voz y ceder al poder de atracción que nos lleva a Cristo, al oír la voz, pasa de muerte a vida y resucita, tiene vida eterna y entonces Cristo le garantiza resucitarlo en el día postrero. El arrepentimiento que se recibe por el Espíritu Santo como un don de Cristo es en sí un poder comparado a la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque en el Evangelio, así como lo diría 1 Corintios 2:14,
Los hombres no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios ni las pueden entender porque les son locura. Entonces es Dios el que tiene que penetrar el corazón y mente y los pensamientos con el poder de su palabra que vivifica para que la persona pueda proceder al arrepentimiento. Y eso es exactamente lo que se enseña en el Evangelio de Juan. Ejemplo. En el Evangelio de Juan, nota esto, aquellos esposos recién casados que reciben el beneficio de la obra de Cristo, de quien convierte el agua en vino, no saben, no se enteran, porque solamente conocen los siervos, saben los siervos, de acuerdo con la Biblia, no saben que es Cristo de donde proviene el don, de donde proviene el vino. Escucha esto. Luego, en el capítulo número 4, es Cristo el que busca a la mujer samaritana y la encuentra en el pozo. ¿Ok? Escucha esto. En el capítulo número 5, es Cristo el que va a Betesda y ve al paralítico, porque el paralítico no podía moverse y mucho menos ir a Cristo por su propia fuerza. En el capítulo número 6, Cristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. En el capítulo número 8, la mujer adúltera es llevada a Cristo. En el capítulo número 9, el ciego de nacimiento no puede ver a Cristo, pero Cristo lo ve, lo mira al pasar y luego lo busca cuando lo habían expulsado de la sinagoga. Y hallándole le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? En el capítulo número 11 llegamos a la cumbre del Evangelio. Porque en el capítulo 11, Lázaro está muerto. Pero Cristo va allá y con su voz le dice sencillamente, Lázaro, sal fuera. Y aquel que estaba muerto, sus oídos muertos, necrosados, la voz de Cristo le penetran y él puede abrir los ojos tras oír la voz. Así que en el Evangelio de Juan, las únicas dos personas que van a Cristo, Nicodemo y el noble de Juan 4, ellos no creían en Cristo. Jesús sabía lo que había en Nicodemo y por eso no se fiaba de Nicodemo, quien viniendo de Jerusalén había visto las señales y había creído, pero Jesús no se fiaba de él porque sabía lo que había en su corazón. Ese es el contexto de Juan 3. Y el noble Jesús le dice, si no viereis las señales, no creeréis. Los dos hombres que vinieron a Cristo no creían. Eso es lo que el Evangelio enseña. Para ir a Cristo, usted debe ser atraído. Porque usted no puede producir arrepentimiento por sí mismo. No se puede. Por eso nosotros concluimos con unas lecturas maravillosas que nos ofrece, nos regala el espíritu de profecía para que veamos esto con claridad. Mira lo que dice el espíritu de profecía en el capítulo número 3 del Camino a Cristo. Y luego el capítulo 9 de Fe y Obras. Y luego el capítulo número 13 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Mira esto, rápidamente. Camino a Cristo, Camino a Cristo. Escucha esto. Página número 24, capítulo 3. Para quienes no tienen la versión electrónica. Escucha esto. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y la tierra. La luz verdadera que alumbra a todo hombre viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del alma y quedan reveladas las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y el
y del corazón, el pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. ¿Cómo sucede eso? Porque el pecador solamente cede a las influencias del Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Luego dice así la señora White, página 25. Sentir un arrepentimiento como este, haciendo alusión al arrepentimiento de David, después de que el profeta Natán lo reconvino, lo reprendió. Dice, sentir un arrepentimiento como este es algo que supera nuestro propio deber, nuestro propio poder, perdón. No está en nuestra capacidad, no está en nuestro poder sentir un arrepentimiento genuino. Escucha, se lo obtiene únicamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. ¿Te das cuenta? Citando Elena de White, Efesios 4, 7 al 8. Subió arriba, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es un don. Escucha esto. Atención con lo que vamos a decir. Mira lo que dice aquí. Página número 26. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como lo es obtener el perdón sin Cristo. ¿Te das cuenta? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Dice así, atención, dice lo siguiente. En la página número 27, dice así. Una influencia de la cual no se dan cuenta obra sobre su alma. Su conciencia se vivifica y su conducta externa se enmienda. Y cuando Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. ¡Wow! Maravilloso. Atención con lo que dice. Página 27. El Espíritu de Dios les suplica que busquen las únicas cosas que pueden dar paz y descanso, la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Por medio de influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador está constantemente obrando para atraer el corazón de los hombres y llevarlos de los vanos placeres del pecado a las bendiciones infinitas que pueden obtener de Él. ¿Te das cuenta? Ahora mira lo que dice Fe y Obras. Fe y Obras, página número 73, capítulo número 9, por si acaso no tienen la versión electrónica, capítulo 9, página 73, en la versión electrónica, dice lo siguiente. Ahora bien, ustedes pueden aferrarse a su propia justicia y pueden pensar que han tratado de hacer lo correcto y que después de todo, con esto serán salvos. No pueden ver que Cristo lo hace todo. Escuchen bien. Debo arrepentirme primero, dicen algunos. Debo avanzar hasta aquí por mí mismo sin Cristo. Y entonces Cristo sale a mi encuentro y me acepta. ¿Recuerdan la escalera de Jacob? La escalera que sale desde el cielo y alcanza con el último peldaño la misma tierra. Escucha esto. Si Cristo estuviese en el segundo peldaño, no en el primero abajo. Si Cristo alcanzara hasta el segundo peldaño y el hombre que se encuentra en el primer y último peldaño recibe la invitación de Cristo que dice: sube a este segundo peldaño que yo te ayudo a subir más arriba. Escucha esto. Si el hombre puede subir un solo peldaño de la escalera por sí mismo, ¿por qué no podría subirlos todos? Es precisamente porque el hombre no puede ni siquiera subir el primer peldaño que Cristo desciende hasta alcanzarlo en la condición que se encuentra, para tomarlo de la mano, fortalecer su corazón y subirlo, mientras el pecador consiente por el peldaño y por cada uno de ellos hasta el final. ¿Te das cuenta? Ahora mira esto. Atención. Dice en la misma página 73, ustedes no pueden tener un pensamiento sin Cristo. No pueden tener la inclinación de acudir a Él a menos que Él ponga en movimiento influencias e impresiones su espíritu en la mente humana.
Y si hay un hombre sobre la faz de la tierra que tiene alguna inclinación hacia Dios, es a causa de las muchas influencias que se han puesto en acción dirigidas a su mente y corazón. Esas influencias invitan a la lealtad a Dios y al aprecio de la gran obra que Dios ha hecho por él. Por consiguiente, la misma página, por consiguiente, jamás digamos que podemos arrepentirnos por nosotros mismos. Nunca, nunca digamos eso, señores. Y entonces Cristo perdonará. No, por cierto, es la gracia de Dios la que perdona. Es el favor de Dios el que nos conduce mediante su poder al arrepentimiento. Por lo tanto, todo proviene de Cristo, todo pertenece a Él y uno quiere simplemente dar gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y nos despedimos con la cita que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo número 13, página número 123 en la versión electrónica, capítulo 13, a los que no tienen la versión electrónica, dice: ninguna ceremonia exterior puede reemplazar a la fe sencilla y a la entera renuncia al yo. Pero ningún hombre, escucha esto por favor, pero ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Escucha esto. Entonces el lenguaje del alma será. Escucha cuál será el lenguaje del alma. Escucha. Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Es tuyo. Manténlo puro porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y de semejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. ¿Se da cuenta de eso? Habiendo dicho esto y esperando que este comentario haya sido de bendición para su vida y la de su hogar, y que usted haya crecido más en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que mueve, que lleva, que conduce por su benignidad al arrepentimiento. Se despide de usted en esta hora su servidor Manuel Ospino diciéndoles bendiciones. Chao, chao.